Seguimos en Televida, estamos aquí con Karina Garnica. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Claudio, Sexóloga, vamos a hablar de un tema para que... Me pidieron un tema para que el programa no decaiga, así que vamos a hablar del Viagra, del sildenafil, vamos a ver qué pasa con esto de la juventud que lo consume con el alcohol y todas estas historias. Ya estoy con vos, Karina. Continúo aquí con, decíamos antes, tan polémico, ¿no? Que es el sildenafil, que ese es el nombre científico de lo que, bueno, se dio a conocer tanto tiempo como Viagra, ¿no? Y lo decimos para que la gente sepa de qué estamos hablando. Y esta cuestión de los jóvenes, que lo usan habitualmente sin necesidad, en la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos sin necesidad, por una cuestión de tener más potencia, ¿no es cierto?, más rendimiento. ¿Cómo está visto esto? ¿Es beneficioso? ¿Es perjudicial? Mira, cuando esto arranca en el año 98, yo me acuerdo que estaba en el Congreso en el DF, en México, y todo el Congreso, el 90% del Congreso apuntaba a disfunción eréctil por la aparición del sildenafil, que como bien decís vos, no sé, el nombre más conocido, se asoció al laboratorio que arranca con esto, que es el Viagra. Hoy por hoy que funcionan igual que el sildenafil, por si la gente por ahí lo ve en una receta, tadalafilo o vardenafilo, o vardenafil, es lo mismo, o sea, funcionan, digamos, tienen horas de prolongación del efecto, ¿no es cierto? Eso es lo que difiere. Fue revolucionario, ya en el año 98, ¿no es cierto?, el primer medicamento para la disfunción eréctil, ¿no es cierto?, aclaremos, ¿no es cierto?, para la audiencia qué es la disfunción eréctil. Es la dificultad, ¿no es cierto?, en lograr o mantener una erección, digamos, lo suficientemente, digamos, rígida como para mantener un coito, ¿no es cierto? Así es. Ya en el año 2000, o sea, 2 años, ¿no es cierto?, después, ya en los Estados Unidos había estudios sobre esto y ya había un uso indiscriminado del sildenafil. Al principio incluso se produjeron algunas muertes a raíz de esto. ¿Era porque lo usaban mal o es que la droga ahora cambió? No, la droga es la misma. Viste aquí que hoy por hoy, supuestamente, esto tiene que ser supervisado, ¿no es cierto?, por un médico. Claro. Al principio esto sale en el año 98 con prescripción, o sea, con receta. Sí. Luego, hoy por hoy, la gente lo consigue en un kiosco, los chicos lo consiguen en cualquier lado. Claro. ¿No es ¿No hay cierto? que hacer un examen médico, Sí, debería, cardiológico? claro, debería de sí, seguro que sí, hacerse ese examen, descartar cuestiones, ¿no es cierto?, cardiológicas, antecedentes de ACV, problemas renales, claro que sí habría que descartarlos. Bien. Generalmente los chicos gozan de buena salud y apelan a esto, suponte una noche y salen al boliche. Y de repente tomaron demasiado alcohol. Y esto los lleva a un estado, el alcohol, en una dosis de alcohol, le va a dar un nivel de euforia, que es lo que están buscando en primera instancia. Claro. Pero en otra dosis mucho más ampliada de alcohol, los plancha. Claro. Entonces, por las dudas, apelan al sildenafil a modo de, llamémosle de prevención, a modo de reaseguro. Sí, de no fallar. De no fallar. Porque esa dosis de alcohol ya probablemente les dé más sueño que otra cosa. La gente confunde, no obstante, esto, ¿no? Porque muchas veces estos chicos lo toman, lo consumen como si esto fuera un afrodisíaco. No lo es. Esto es una droga activa realmente, que generalmente va a tener un efecto, sí, solo si el cerebro recibe estímulos que indican que producen el deseo sexual. Claro, Entonces ahí va a tener un efecto. Sí, esto es un mito que parece como que va a funcionar la cosa de todas maneras, y no. De todas maneras, no, señor. Si la persona con la que estás hay algún problema, no hay feeling, no estimula, no funciona. No funciona el sildenafil, no funciona. Por eso estos chicos que lo usan de manera indiscriminada muchas veces, o sea, apelan a ello por las dudas o por si acaso, ¿no es cierto? Terminan el boliche a ver si conocen a alguien de última instancia, y si esa persona ni siquiera les seduce, no va a tener un efecto de sildenafil. Claro. No va a tener, porque no es que aumenta, digamos, el rendimiento sexual en un joven que ya de por sí lo tiene el rendimiento sexual. ¿No es cierto? Claro, teóricamente es innecesario. Ahora, ¿es peligroso esta mezcla, el alcohol, el sildenafil? En realidad, el sildenafil no debe de mezclarse, por ejemplo, con nitratos ni nitritos. Entonces, si este jovencito que ha ido al boliche no solamente ha consumido alcohol, sino algún tipo de sustancias ilegales o sintéticas, ¿no es cierto?, como puede ser, no sé, el popper, por ejemplo, esto sí puede ser una mezcla fatídica. Entonces sí, realmente hay que tener cuidado con este uso indiscriminado. Esto realmente debería de ser prescrito por el médico en el caso de la disfunción de la erección. Bien. En estos casos de chicos jóvenes, probablemente, ni siquiera estamos hablando de una disfunción eréctil. Pero si la hubiese, por supuesto, yo como psicóloga, luego formada en el campo de la sexología clínica, sugerencia, en estos casos, si se instaló por alguna cuestión de miedo al rendimiento, miedo al fracaso, miedo, digamos, a no rendir como ese varoncito está
pensando que a lo mejor va a ser todo un despliegue para que su pareja quede Porque deslumbrada. en algunos casos debe haber una cuestión psicológica previa donde saben que a lo mejor normalmente son tímidos o fracasan o qué sé yo, y bueno, entonces la tomo para ver si Por cambia las esto. dudas, tal cual. Entonces hay cuestiones a lo mejor de autoestima que trabajar de base. Bien. Porque si no, ese jovencito luego va a generar una dependencia por ese fármaco. Claro. Va siempre a tener su sildenafil o vardenafil o tadalafil en el bolsillo por las dudas, en la billetera por las dudas cada vez que sale. Y se me ocurre que hasta debe haber casos de deben tomar 2 o 3 pastillas juntas, ¿no? Total. Pensando voy a ser Superman. Tremendo, eso sí que es tremendo. Claro. Chicos, eso no se hace. A lo sumo una dosis de 100 miligramos, que es la pastilla, digamos, que mayor dosis trae, por día, y basta. No se puede pasar de esa dosis por día. Ahí sí es complicada la... Vamos a ir al corte y después vamos a dedicarnos entonces a la otra generación, la gente más grande que realmente por ahí sí lo necesita y bueno, cómo lo tiene que usar. Bien. Ya venimos. Continuamos con Karina Garnica hablando, bueno, hablábamos de los daños o no, del sildenafil, creo que del uso, ¿no? Del Viagra, de cuándo hay que usarlo y cuándo no, en el caso de los jóvenes. Y vamos a ver ahora la otra parte. ¿Qué pasa con la gente que tiene una disfunción sexual, ¿no es cierto? ¿Y qué otras alternativas hay desde la psicología para no llegar a la droga? Te cuento, Claudio, cuando llega la gente al consultorio en terapia sexual, habitualmente ya han consumido sildenafil o alguna de estas variantes que he nombrado recién. Porque justamente a veces desconociendo, ¿no es cierto?, el origen psicógeno que puede tener la disfunción eréctil, llámese, como nombré rápidamente recién, la ansiedad por el desempeño sexual, esta necesidad del varón de deslumbrar a su pareja, a esa pareja puntual que le interesa. Sí. Porque a veces la disfunción eréctil se da de manera selectiva, o sea, con una persona, pero con otras no. ¿No es cierto? Entonces, hay gente que ha llegado al consultorio donde hasta es prescripto en algún momento el sildenafil, pero para otra disfunción, como ser el caso de la eyaculación rápida. Ahora perdóname, esto de que con una persona sí, con una persona no, lleva la famosa pregunta, ¿es mía la culpa? Que te hace la pareja, ¿no? Bueno, y hay veces, primero que la disfunción yo siempre le cuento a los pacientes que es como si fuera una mochila que porta uno de los dos, pero en realidad la construyen juntos. Claro. Porque en realidad es de los dos. Hay veces la pareja puede ser muy exigente, puede desconocer la mujer la evolución normal digamos, de la curva de la respuesta sexual del varón, que con el tiempo va cambiando. Y si tenemos una mujer sumamente exigente que está... ¿Qué pasa con esa erección que no deviene? El varón inhibido totalmente, dado que ahí entra el componente emocional. ¿A la consulta tienen que ir los dos? La primera consulta eligen cómo vienen. Pueden venir juntos, puede venir el varón solo, a veces se siente más cómodo solo, dado que se puede explayar mejor, ¿no es cierto? Pero pueden venir juntos. Perfecto. Bueno, me fui un poco del tema, estaba yendo a la cuestión concreta de la disfunción. Que hay veces que es prescripto, pero para otra disfunción como sea la eyaculación precoz. No está bien, dado que en ese caso funcionaría como un mecanismo compensatorio. ¿Qué pasaría en ese caso? El varón no es que va a controlar más tiempo su eyaculación, no, va a eyacular tan rápido como siempre, pasa que se extiende en el tiempo la erección. Entonces puede, digamos, compensar ese déficit primero con una segunda o una tercera erección. Este aquí que sigue la disfunción sin tratarse. Está tapado, digamos, se tapa ese síntoma con este fármaco. Y si el síntoma, digamos, es de origen psicógeno, llámese la disfunción eréctil, llámese la eyaculación rápida, ¿sí?, que generalmente lo es en este último caso, por supuesto que en el primero, disfunción eréctil, descartando que haya una diabetes, descartando que haya, por ejemplo, una presión alta y la persona esté tomando antihipertensivos y le influyan en su respuesta eréctil y la persona a lo mejor ni lo sabe. Entonces, bueno, haciendo toda una evaluación, ¿no es cierto?, en la primera consulta, uno ya puede ver si ese paciente, mientras hace el tratamiento, puede seguir apoyándose en esa muletilla, que a veces solamente es más un efecto placebo que hace en esa persona, a veces realmente es efectivo y hace falta. A través de estos tratamientos, cuando no existía el sildenafil, ¿la gente siempre encontraba una solución? A través de la terapia sexual no olvidemos que es relativamente nueva, arranca en la década del 60 en los Estados Unidos y llega acá en los 70 y pico, 80, o sea que es relativamente nuevo todavía esto. Antes del sildenafil, el médico, por ejemplo, apelaba a inyecciones en los cuerpos cavernosos del pene, inyecciones de papaverina, que era un vasodilatador, lo cual, fíjense que es bastante condicionante, ¿no es cierto?, el efecto del pinchacito que puede tener una sensación de dolor a lo que es el placer de la sexualidad.
se ha apelado, o sea, a geles que se introducían por vía uretra y hasta de ahí a prótesis, ¿no es cierto? ¿Y eso se sigue usando? Prácticamente no, porque por eso decíamos hace un ratito lo revolucionario que fue en el año 98 el sildenafil. Bien. Digamos, siempre apuntando a lo que es si hay una lesión orgánica, alguna cuestión, ¿no es cierto?, que hay que apoyarte sí o sí en algún fármaco. Bien. Si se puede detectar, ¿no es cierto?, en la consulta que esto es de origen psicógeno, o sea, que el estrés, que una situación problemática, que la ansiedad, que esta, como decíamos recién, una pareja puntualmente que genera cierto nivel de ansiedad muy alta, la ansiedad activa el sistema nervioso autónomo, que maneja todo lo que es involuntario en el organismo, entre ellos la erección. Claro. Por eso, lo que conviene en principio es una buena terapia para ver si no hay un problema psicológico de base, que el sildenafil lo va a resolver a medias, ¿no? Va a tapar, tapa el síntoma, tapa un agujero, pero la problemática si es psicógena de fondo sigue estando. Y cuando la persona deja el fármaco volvemos a la fase cero, foca cero. Bien. Para cerrar, una última pregunta. ¿Hay una determinada edad donde ya es inevitable el sildenafil? Inevitable, no, depende, ¿no es cierto? Pero en la medida que después de los 40 va decayendo gradualmente la respuesta sexual, podríamos pensar que gente de alrededor de promedio de 70 años, no todo el mundo, de 70 años para arriba podría ser que sea una ayudita importante. ¿Y no es peligroso? No es peligroso siempre y cuando esté bien dado y supervisado, ¿no es cierto? Con los exámenes correspondientes. Y que no haya ninguna combinación con otro fármaco que contenga algún nitrato o nitrito. Muy bien. Bueno, Karina, vamos a dar un teléfono que es el 440-5208. Así es. Y tu página www.carinagarnica.com.ar, www.carinagarnica.com.ar. Bueno, Karina, muchas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana para todos.